Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. La semana pasada que yo no estaba, pero en esta sección del artesano con Pablo Ortiz de Zárate, él trajo obras de arte que nos enseñan a mirar la primavera para aprender a disfrutarla más y mejor. Pero a muchos les llamó la atención que no habló del cuadro más famoso jamás pintado sobre esa estación, que es La primavera de Sandro Botticelli. Claro, y nos preguntamos ¿por qué? Pues hoy se lo vamos a preguntar a él. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué pasa con tanto misterio con este cuadro? Esa es la palabra clave, misterio. Porque este cuadro nos suena a todos, casi todos lo hemos visto alguna vez, pero es un gran misterio. Primero, se llama La primavera, pero ni siquiera sabemos si ese era su nombre original. No sabemos cómo Sandro Botticelli llamó a este cuadro, si es que lo llamó de alguna forma. El nombre La primavera se lo dio Giorgio Vasari 70 años después. ¿Lo bautizó así? Sí, él consideró que habla de la primavera, pero no lo sabemos. Que no sabemos, y los expertos llevan siglos analizando el cuadro y no se ponen de acuerdo en si esto es un cuadro sobre la primavera, sino... Y hay una cosa, que es la razón por la que te lo he traído hoy, y es que hay significados muy machistas y que a más de uno le van a hacer cambiar de opinión sobre el cuadro. Pues vamos a empezar primero por el contexto. ¿Cuándo y por qué Botticelli pinta este cuadro bautizado después como La primavera? Lo pinta en Florencia, en la época de esplendor de Florencia, que es a finales del siglo XV. No sabemos ni siquiera el año en el que lo pinta. Puede ser 1477, 1482, más o menos. Probablemente, muy probablemente, es un regalo de bodas. El cuadro no era realmente un cuadro como tal, sino parte de una cosa llamada lettuccio, una cosa italiana, que era un mueble que se regalaba en las bodas. Es una especie como de baúl. Como de arcón o así. Un arcón o banco. El respaldo de ese banco o arcón es el cuadro. Imagínate un banco, un arcón enorme, porque el cuadro tiene más de 3 metros de largo. Y esto es como un regalo de bodas para el primo de Lorenzo de Medici, un miembro de la familia Medici, que es la que controlaba la ciudad. Por lo tanto, bueno, esto ya nos da pistas sobre lo que significa. Ya tenemos el contexto de cuándo lo pinta, más o menos. Un cuadro que conocemos como La primavera, pero que tú nos decías antes, no es seguro que hable de la primavera. No. Te he traído aquí las 3 opciones principales, las 3 teorías que tienen los expertos sobre lo que puede significar. La primera, la más sencilla, es que podría estar hablando de la primavera. Un relato de cómo evoluciona la primavera desde el invierno hasta el verano. Hay que leerlo de derecha a izquierda. Sí. Empezamos por el personaje que hay más a la derecha del todo, que es un hombre, bueno, es un dios en realidad, que llega volando y soplando. Es el dios Céfiro, que representa al viento frío de marzo. Es el viento del final del invierno, frío, ves que está soplando, y llega para raptar a esta ninfa que se llama Cloris. Y aquí empieza lo malo. Esto es una historia mitológica, pero hay que saber que la palabra rapto, que se ha usado siempre, no es rapto. Se dice, se enamora de ella y la rapta, pero raptar significa secuestrar y violar. Claro. Y aquí eso hace que este cuadro hoy en día haya que verlo poniéndose en el contexto social de aquella época. La historia mitológica cuenta que Céfiro, el dios del invierno, de marzo, se enamora de la ninfa Cloris, que es bellísima, la secuestra, la viola, la hace suya, por así decirlo. Como recompensa a esto, la convierte en Flora, que es la siguiente imagen, que es ella, que es la ninfa, pero ya vestida con un vestido floral. Lleno de flores, porque es la primavera, representa a la primavera. Ese amor, pues como recompensa a todo el sufrimiento que ha tenido que pasar, la convierte en esta diosa que está repartiendo flores y belleza por el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando
ella reparte flores, todo es tan hermoso que atrae al personaje que hay en el centro del cuadro, que es la diosa Venus, Sí. que es la diosa del amor. Cuando la primavera avanza y se llena todo de flores y de buen tiempo, pues llega Venus con su hijo Cupido para lanzar las flechas del amor, todo es maravilloso. Llegan las tres gracias, que es el siguiente grupo de personajes que hay más a la izquierda. Sí. Las tres gracias generalmente son como ayudantes de la diosa Venus, que reparten alegría y felicidad por el mundo, bailan alegres, y al final, más a la izquierda, el último personaje es Mercurio, que es el mensajero de los dioses, que fíjate que con esta especie de bastón, de mando, está despejando unas nubes. Sería las nubes de la primavera que se están empezando a despejar y a terminar. Vale, y entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Claro, toda esta Claro, historieta, o sea, leído así de derecha a izquierda me parece todo bien, pero ¿qué nos están contando? pues cómo la primavera avanza desde el frío de marzo, que está más a la derecha del cuadro, hasta el calor Del verano. Empieza con el frío. Sí, además incluso los colores más oscuros a la derecha y luego ya un más primaveral y veraniego a la izquierda de todo. Perfecto. Entonces, el frío llega, convierte a la primavera y lo llena todo de flores, atrae el amor nos da la felicidad, todos bailamos, y al final llega Mercurio y con su bastón despeja esas nubes de tormenta de la primavera y ya se abre el verano. Pues Este a mí- sería. A mí esta me parece una buena teoría. Está Está bien, esta sí está bien, pero hay gente a la que no ha convencido esta teoría. Claro, esta está muy bien, parece que todo encaja, pero hay cosas que no terminan de ser bien explicadas. La principal es que fíjate que en el centro tenemos aquí a la diosa Venus. Sí. Pero fíjate que los árboles, las ramas de los naranjos y de los laureles que hay al fondo, cuando se acercan a ella, como que se inclinan hacia Forman ella. como un arco, Sí, ¿no? Sobre forman ella. Sí. una especie de halo. Mm. Y es curioso porque es un halo, este es el típico halo que llevan los santos, las vírgenes. Y claro, pero esto es un cuadro mitológico. Así que los expertos han dicho, esta mujer que representa a Venus con este halo, igual también representa a la Virgen María. ¿Por qué? Fíjate en el vientre. Sí, está Tiene- abultado. Parece que está embarazada. Sería una virgen ya embarazada. Y el gesto de la mano es muy habitual, lo hemos visto alguna vez. Las vírgenes suelen hacer así con la mano, como dándole la bienvenida al niño Jesús que Sí. Dios pone en su vientre. Por lo tanto, podría ser una virgen y podría ser... Es una mezcla entre mitología clásica, pagana, Y religiosidad. y un cuadro Sí, religioso. sí. Esto es lo que se llama neoplatonismo. Este palabra extraño estaba de moda en Florencia en aquella época. Mezclaban en el siglo XV las enseñanzas filosóficas platónicas de la antigüedad clásica con cosas religiosas. Así que hay expertos que consideran que este es un cuadro religioso usando mitología. Fíjate que a la derecha tenemos lo que sería el mal amor. Mm. Porque tenemos a un señor, el dios Céfiro del viento, que secuestra, viola, rapta, hace suya, con su egoísmo, con sus ansias de posesión, ama pero mal. Y a la derecha, no, a la izquierda, perdón, mirando el cuadro. mirando el cuadro a la izquierda, como yo lo tengo al revés, Sí. te lo enseño, tenemos a las tres gracias que representan al buen amor. Ellas están disfrutando, se quieren. Y una de ellas, fíjate que una de las gracias está mirando a Mercurio Sí. y Mercurio despeja las nubes. Este es el buen amor porque Mercurio no la posee, no Sí, tiene no. egoísmo. Está despejando las tormentas para que su amada viva mejor y más feliz. Y en el centro, la Virgen, Venus, que convierte el amor egoísta en el buen amor que nos acerca a Dios. Entonces, según esta teoría, el cuadro nos estaría avisando de los peligros del amor, que hay un amor malo y un amor bueno. Claro, querer mal y querer bien. Claro. Esto es una interpretación muy personal, hecha en la actualidad. En aquella época no se veía el amor de esa forma, pero podemos interpretarlo así. Podemos ver que la parte de la derecha es el querer mal a alguien. Sí. Cuando tú, por egoísmo, quieres que sea Sí. tuya. La y- posesión. Sí. la agresividad. Y al otro lado tenemos el buen amor en el que pues él la ama y por eso le ayuda a vivir mejor y todo es alegría, felicidad y bailan. Y en el centro tenemos a esa diosa del amor o esa virgen, cada uno que la vea como quiera, que transforma el amor instintivo malo
en el bueno. Así que bueno, aquí tenemos una pequeña enseñanza sobre cómo evolucionar. Y has dicho que hay algunos expertos que creen que hay un mensaje muy machista en este cuadro. Bueno, una parte lo puedo entender, pero ¿qué conclusiones sacan? Claro, este es el gran problema. Y aquí a la gente le va a cambiar la opinión sobre la primavera de Botticelli. ¿Por qué? Ya te he dicho antes que esto es un regalo de bodas. Esto es un cuadro que se regala para que la mujer guarde sus cosas en un sitio muy íntimo, muy cercano al lecho conyugal. Y en este tipo de cuadros que eran habituales, se adoctrina a la mujer y se le cuenta en el cuadro lo que debe hacer. Lo que debe hacer como una buena esposa. Y aquí llega la interpretación que algunos expertos hacen del cuadro. Tenemos Céfiro, el dios del viento, que secuestra y posee a la mujer. Hay que tener en cuenta que en este momento la mujer tiene un papel muy pasivo en las relaciones amorosas. Por lo tanto, el hombre se enamora de ella y la posee, la hace suya. Y eso la convierte a la mujer en Flora, la diosa de la primavera, que le da felicidad. Ya ha encontrado el amor por fin, qué bien, todo es alegría, llega Venus, llega Cupido, la mujer está súper feliz porque se ha enamorado. Entonces llega el matrimonio. ¿Cómo representa el matrimonio? Cupido, fíjate que está lanzando una flecha hacia una de las tres gracias. La flecha simbolizaría el momento de acceso carnal, cuando la penetra carnalmente y la hace suya en matrimonio. Y a partir de ese momento ella ya pertenece a ese matrimonio. Y está mirando a su amado, esta gracia, mira al dios Mercurio que está despejándole el camino de las tormentas. A partir de ahora, como ya te has casado, ya vas a ser feliz y tu marido te lo va a poner todo muy fácil siempre y cuando le sepas dar la felicidad. Básicamente una forma de decirle a la mujer que después de casarse debe ser sumisa, debe hacer feliz a su marido. Pues la verdad, acaba de destrozar uno de los cuadros más bonitos de la historia de la pintura. Es una pena, pero... Es verdad. Podría ser, no lo sabemos, pero siempre al ver el arte clásico hay que ponerse en el contexto social y la sociedad era así, por lo tanto, bueno, hay que entenderlo. Pero te voy a decir otra cosa que lo pone aún peor. ¿Por qué? Este cuadro hace pareja con otro cuadro también de Botticelli, que es Palas y Centauro. De hecho, hace pareja, es decir, que están puestos uno al lado del otro. Sí, están pintados uno al lado del otro. Se concibió para que a la izquierda de la primavera se colgara este otro. Y este otro es Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría y del comercio, que está amansando a este centauro. Los centauros representan el salvajismo masculino, esa ansia instintiva y salvaje. Básicamente lo que nos cuenta el cuadro es una mujer que con sus cuidados y una buena esposa amansa a la fiera de su marido para que se relaje y sea más feliz. Se porte bien, sí. Es un mensaje machista para que la esposa aprenda cuál es su papel después del matrimonio. Y al colgarlos aquí, fíjate que entonces una de las gracias que mira hacia la izquierda, en realidad estaría mirando a donde estaba colocado originalmente el cuadro de... O sea, estaría mirando a su futuro. A su futuro. A su futuro. Entonces, el mensaje es: cuando tu novio se enamora de ti, te da la felicidad, cuando te hace suya en matrimonio, tú miras a lo que vas a tener que hacer como buena esposa, que es servir a tu marido para calmarle y que cuando llega a casa esté bien y contento y que sea una mejor persona gracias a su gran esposa. Me gusta más la teoría de la primavera, también te lo digo. Sí, O sea, me gusta mucho más esa. Dime algo o dinos algo que nos reconcilie con el cuadro, porque el cuadro es muy bonito. Claro, una vez que te olvidas de todas estas historias que he contado, que no sabemos si son ciertas, pero que podrían ser, puedes ver que es un cuadro precioso. Sí. Es una de las cumbres de la belleza en toda la historia del arte. Y eso es muy curioso porque generalmente los expertos saben que técnicamente es un cuadro bastante atrasado para su tiempo. O sea, en esta época, a finales del siglo XV, ya estaban muy evolucionadas las técnicas de la perspectiva del Renacimiento italiano. El realismo de las figuras era mucho mayor. Y sabemos que Botticelli sabía pintar de forma mucho más realista. Mejor que esto. Mucho mejor. Porque fíjate que la gente está como pegada. Sí, ahí. Sí. Los movimientos son como imposibles. Estas mujeres que están de puntillas, pero es una rigidez que viene un poco de la Edad Media. Es un cuadro bastante arcaico y medieval. Pero ese aspecto arcaico y medieval lo mezcla con
un refinamiento increíble. Fíjate las curvas, la sensualidad de los movimientos. Parece que están bailando despacio, a cámara lenta. Todo es belleza, gestos y miradas idealizadas, el ritmo de los movimientos. Todo eso unido con un estilo tan arcaico le da una belleza muy especial que hace que el cuadro sea especial. Y eso sin hablar de las flores, que están hay cantidad de flores y resaltan muchísimo, porque el fondo es verde, pero es tirando oscuro, es verde oscuro. Sí. Ese es el truco. El fondo es verde oscuro con el bosque, con la vegetación que hay de fondo, pero las flores coloridas resaltan mucho más. Y los personajes que tienen ese colorido y ese tono más brillante y más claro, hace que sobresalgan sobre ese manto de flores primaveral y por eso es tan bonito. Y hay otra innovación que hace el cuadro. Se considera que es uno de los primeros cuadros de gran formato, mide más de 3 metros, que no representa una escena religiosa, sino una escena pagana. Es mitología clásica. Hasta este momento el arte era religión, propaganda para la iglesia. En este momento, en el Renacimiento italiano, empiezan a usar otros tipos de temas más felices y más alegres, bueno, para hablar de otras cosas. Y luego da la sensación que las mujeres son siempre la misma, o sea, se parecen mucho entre ellas. Yo no sé si es que solo hubo una modelo o hubo más de una o una sola y las retocó. Es muy curioso esto. Sí, casi todas se parecen. Sí. Y en otros cuadros de Botticelli casi también todas se parecen. Eso ha llevado a una de las grandes leyendas de la historia del arte. Se cree que Botticelli pinta aquí a una mujer llamada Simonetta Vespucci, una mujer que estaba casada, noble, de Florencia, pero que dice la leyenda, que eran amantes y que él la amaba tanto que la pintaba en todos los cuadros. La pintaba en todos los cuadros, era su amante secreta. Y se dice que se querían tanto que cuando ella muere a los 23 años, la entierran en una iglesia y él ordena 34 años después que cuando muere él, la entierren junto a su amada. Todo esto es maravilloso y precioso, pero no está confirmado y no hay ninguna prueba de que sea real. Pues entonces, ¿por qué se ha difundido esta historia si no hay pruebas? Porque es muy bonita, porque es muy bonita realmente. Es tan buena que es... Claro, ellos vivían a la vez. Ella era muy famosa por su gran belleza y de hecho hay poetas que glosan su belleza, fue la reina de la belleza de Florencia. Y vivían en el mismo barrio. Entonces, como él siempre pintaba a la misma mujer súper guapa, dicen, pues, blanco y en botella, tiene que ser la misma. Y sin prueba ninguna se extendió esta leyenda. Pero no tenemos ninguna constancia de que se conocieran. Y muy probablemente Botticelli pintaba siempre la misma cara, porque siempre pintaba la cara de la belleza ideal. Por eso se parecen todas. No significa que estuviera pintando siempre a la misma modelo. ¿Y dónde estaba enterrado Botticelli entonces? Efectivamente está... Claro, porque si quería que la enterraran a su lado, ¿al lado de quién está enterrado Botticelli? Efectivamente está enterrado en la misma iglesia donde enterraron a Simonetta Vespucci. Pero claro, puede ser que él quisiera enterrarse al lado de su amada, que es lo que dice la leyenda, pero también hay que tener en cuenta que los dos pertenecían al mismo barrio, por lo tanto tenían relación con esa misma iglesia y por lo tanto es lógico que les enterraran en el mismo lugar. Exacto. Entonces, quien quiera creerse esta leyenda, perfecto, pero que sepan que no hay ninguna prueba. En resumen, la primavera de Botticelli puede que no hable de la primavera, tampoco sabemos cuál es el verdadero significado del cuadro, ni siquiera si existió esa... Bueno, sí, a lo mejor la historia de amor sí que existió, pero si está pintada la historia de amor entre el artista y la modelo, y aún así es uno de los cuadros más famosos del mundo. Porque es precioso. ¿Y sabes por qué nos gusta tanto? Porque ya sabes que cuando ves un cuadro que te gusta mucho y que es muy bonito, tu cerebro se activa, te da bienestar, te da optimismo. Esa es una de las claves del arte. Esto es muy cursi, pero pasa. Cuando ves un cuadro que te gusta y que te da buen rollo, hace que entiendas que la vida, bueno, hay cosas bonitas. Te da un poco de energía para seguir adelante. Esa es la clave del arte. Pues nos seguimos quedando, a pesar de todos los misterios que rodean al cuadro, con la primavera de Botticelli. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.